Hola, hola niños, ¿qué tal? Buenos días. Eh, el día de hoy tenemos una nueva lección. Antes les quería decir que no había podido grabar porque estoy un poco enferma de la gastritis, entonces no había tenido tiempo de poder grabar, pero el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a impartir esta nueva lección que vamos a ver el día de hoy. Y sería nuestra última lección, ya que a partir del mes de junio está la hermana Excel estará impartiéndoles las clases. Ella va a mandar los videos y va a estar impartiéndole las clases que continúan en nuestro mismo libro que estamos viendo. Y el día de hoy nuestra lección se llama La diferencia que marca el tiempo. David, el rey. Bien, pues vamos a recordar todo lo que David tuvo que pasar para ser rey. Finalmente recordamos que fue ungido, pero todavía no era proclamado rey. Todavía tuvo que pasar lo de la batalla de Goliat, tuvo que pasar muchas cosas que hemos visto. Tuvo que sufrir persecución, ¿no? Que quería matarlo Saúl. Entonces vemos todo lo que tuvo que pasar David para poder llegar a ser rey. Y también es importante que hagamos una lista de cómo fue protegido David. Cómo fue protegido David ante todo lo que pasó. Dios ciertamente lo protegió durante todo su recorrido hasta el día que iba a ser rey. Supongamos hasta el día de hoy, ¿no? Que hoy va a ser el rey. Y vamos a ver que con esta enseñanza que David nos deja, vamos a ver la diferencia que marca en una persona el hecho de convertirse en cristiano. ¿Qué es pues lo que marca esa gran diferencia de un cristiano y un incrédulo? Lo hemos estado viendo en todas las lecciones que yo les he estado impartiendo. Y vamos a ponerles un ejemplo, es decir, cuando nosotros no conocemos a Dios, nosotros hacemos muchos pecados, ¿no? Mentimos, desobedecemos, le gritamos a nuestros padres, muchas cosas de las cuales Dios no se agrada. Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios, hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque si nosotros le gritamos a nuestros padres, sabemos que Dios nos va a reprender. A lo mejor no nos va a pegar, ¿no? Así físicamente. Pero no sé, a lo mejor nos va a quitar algo que a nosotros nos gusta mucho. Otra cosa, ¿no? Puede ser diferente. Dios sabe reprender a cada hijo. Y vamos a también a ver cómo es que la vida, en lugar de hacerse perdida, cuando nosotros ya somos cristianos, la vida se hace más plena cada día. Y tal como recordemos la vida de David al principio, no digamos que era fea, ¿no? Era un pastor de ovejas, muy tranquilo, pues iba al monte a pastear con sus ovejas y todo esto. Pero en el momento en que en el momento en que nosotros nos convertimos a Dios, nuestra vida se hace más plena, como les decía. Espérenme tantito. Mamá, guarda silencio. Perdón. Entonces, como fue la vida de David, que nosotros, en vez de... Perdón, me desconcentro un poco. Decíamos que nuestra vida, cada vez que vamos conociendo más a Dios
y nos vamos acercando más a Él y nuestra vida se convierte realmente en una vida cristiana, nos volvemos como David. Decíamos, la vida de David al principio pues no era aburrida, ¿no? Les decía que él era un pastor de ovejas, pues se iba a la pradera o al monte a pasear con sus ovejas, pero en el momento que él conoce a Dios diríamos, ay, pues hizo más difícil su vida, fue perseguido, fue atormentado por Goliat, por Saúl y todos ellos, pero no, su vida cada día fue más plena porque él tenía la confianza que ante todas esas circunstancias, todas esas cuestiones que él pasó, pues iba a salir victorioso o iba a salir de eso. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios estaba con él. Y vamos a recordar que les había mencionado que Jonatán moría en batalla. Y de igual forma lo hizo Saúl. Murieron en batalla. Y David se entristeció. Nosotros diríamos, ay, yo me hubiera alegrado porque ya murió Saúl, ¿no? Y Saúl era lo que le estaba impidiendo a David para ser rey. Pero él no lo celebra, él no celebra la muerte de Saúl, sino al contrario. David ve su muerte de Saúl como la de un incrédulo, como Dios ve la de un incrédulo. Y vamos a ver cómo es que Dios ve la muerte de un incrédulo. Y por qué David lo vio de la misma manera con Saúl. En 2 de Pedro 3:9. Van a buscar en sus Biblias, en sus hogares. 2 de Pedro. 2 de Pedro 3:9. Nos dice, el Señor no tarda su promesa, con algunos la tiene por tardanza, sino es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En ese mismo versículo, pero el 3:9b nos dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Claramente nos hace mención de que Saúl no se arrepintió, sino que él solamente quería vengarse de que David le estaba quitando todo. O eso pensaba Saúl. Y ya, digamos que David, como les decía, él no se alegró porque Saúl lo hubiera muerto, porque hubiéramos pensado, pues si ya murió Saúl, uy, yo ya voy a poder ser rey, ¿no? David hubiera dicho. Pero no, David buscó siempre la guía de Dios y se vistió con la ropa real solo cuando los hombres de Judá lo ungieron rey. Cuando dijeron ya, vas a ser rey. O sea, David nunca antes se proclamó rey ni dijo, ay, yo ya soy rey. No, hasta que los hombres de Judá lo ungieron rey. Y esto lo encontramos en 2 de Samuel 5, 3 y 4. Vamos a leer esos versículos. 2 de Samuel 5. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 5, versículo 3 y 4, que nos dice, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 3 y 4. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey Hebrón, y el rey David hizo con ellos alianza Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Nos damos cuenta que desde el momento que ellos ungieron a David más bien como rey, pues David fue que vistió sus ropas reales y fue cuando David pues aceptó el trono. Al igual que David, todo cristiano debe saber esperar pacientemente. Como les recordaba, David tuvo que esperar pacientemente hasta que obtuviera el trono. ¿Por qué? Pues porque como vemos ya habían pasado muchas cosas y David nunca se desesperó, siempre fue paciente y siempre dijo, Dios, si tú quieres, yo voy a llegar a hacerlo, y si no, igual Dios, la gloria sea para ti. Entonces, ¿por qué Dios contestará? Tenemos que ser pacientes porque Dios contestará conforme a su tiempo y a su voluntad lo que nosotros le pidamos. Pequeños, ustedes deben de dar prioridad a la búsqueda del Señor.
No se olviden de alabarle, de leer su palabra, de orar. No se olviden de eso. ¿Por qué? Porque David, durante todo su trayecto que estuvo esperando para que lo ungieran rey, nunca se olvidó de Dios. Siempre estuvo constante en la búsqueda de Dios. Y así como Él, nosotros debemos de ser. Vamos a darle lectura a 2 de Samuel, versículo 10. No, perdón, capítulo 10, versículo 11. 2 de Samuel 10. 2 de Samuel 10, 11, que nos dice... Perdón, es 2 de Samuel 5. 2 de Samuel 5, 10 y 11, que nos dice: y David iba creciendo y aumentándose, y Jehová Dios de los ejércitos era con él. E Hiram, rey de Tiro, envió también embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros y canteros para los muros, cuales edificaron la casa de David. David nos dice que iba a edificar una casa para Dios. Después ahorita vamos a ver qué era lo que pasaba. Pero David, sin duda que era un buen rey, porque varias citas bíblicas o nos hacen mención en donde nos narran la vida de David, que David era, bueno, que el pueblo de David, o como era, por decir, cómo era dirigida su nación, era un pueblo justo, con respeto y bondad. David era lo que hacía, como él gobernaba ese pueblo, con justicia, con respeto y con bondad. ¿Por qué? Porque Dios, le recordemos clases anteriores que decía que David era conforme al corazón de Dios. Y es importante que ustedes conozcan, que ustedes sepan que Jerusalén o Sión, la ciudad de David, donde él gobernó, bueno, en algunas partes que él gobernó, porque vamos a ver que su reino se expandió, pero siempre ha representado la imagen de la Jerusalén celestial, la ciudad espiritual que el Señor Jesús gobierna, el rey en el que Él reina en el corazón de su pueblo. Si ustedes se acuerdan, cuando estábamos todavía en clases en el templo, hicimos un mapa. No sé si se acuerdan, hicimos un mapa, algunos lo han de tener ya en su casa porque ya les entregué algunos trabajos. Y hicimos un mapa y marcamos dónde estaba Judá, dónde estaba Jerusalén, dónde estaba el río Jordán. Creo que nada más marcamos esos, pero porque estábamos viendo otra cosa. Pero ahorita viene eso a colación, o viene a recordar eso, porque estamos hablando de Jerusalén, la ciudad santa. Y ustedes ubiquen ahí en su mapita nuevamente dónde está, porque cuando regresemos vamos a ver de ahí cómo se expandió todo lo que fue el reino de David. Entonces, vamos les voy a hacer unas preguntas. A ver, nos dice. Él, como decíamos, que en esa ciudad de Jerusalén, él reina en los corazones de su pueblo, de aquellos cuyo amor ganó cuando ofreció su vida por ellos en la cruz del Calvario. Aquellos pueden estar en su reino porque sus pecados fueron borrados por él. A ver, ahora les voy a hacer unas preguntas. ¿Han reconocido alguna vez al Señor Jesús como su Salvador y Rey? Eso cada quien lo va a contestar en su mente, en su corazón o donde quiera. Si quiere puede responderlo mientras les voy dando las preguntas. ¿Disfrutan de los grandes beneficios de vivir bajo su gobierno? Es decir, el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Esperan con interés el día en que verán la Jerusalén celestial, esa bella ciudad descrita en el último libro de la Biblia? ¿Cuál es el último libro de la Biblia? Apocalipsis. No hemos visto eso, pero ustedes
Bueno, vamos a cambiar esa pregunta. ¿Ustedes esperan ansiosos el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Cada uno conteste. Bien, pues esperemos y sus respuestas sean favorables y esperen con ansias la venida del Señor y hayan experimentado esa alegría, ese gozo de poder ya conocer a nuestro Señor, de poder gozar de cada uno de sus beneficios. Yo sé que ustedes ya gozan de cada uno de sus beneficios. Bien, ahora vamos a ver nuestro punto número 4, que es: el reino de David fue extendido. David, obviamente siempre con la ayuda de Dios, hacía que su reino fuera rico y próspero, que todos disfrutaran de sus beneficios y de su reinado sabio y justo. Él recibió grandes promesas del Señor y una de sus bueno, vamos a leer el Salmo 27. Él, a pesar de que estuviera en guerras, a pesar de que estuviera feliz, de que estuviera gozoso, él tenía una cosa que siempre le pedía a Dios y que siempre le decía a Dios: Dios, por favor, esto nunca se me olvide de la mente esto. Miren, vamos a leer Salmo 27, 4, que dice: una cosa he demandado a Jehová, esto buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Vemos estas palabras, dice David: esto demando, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Él la buscará siempre. En la enfermedad, en las tristezas, en las angustias, en las aflicciones que él pasó. Y era el que nunca se apartara de la casa de Jehová. Y Dios dice a David, como vemos que iba a edificar su templo y todo eso, pero le dice a David: David, no, tú no vas a edificar mi templo. ¿Por qué? Porque tú has sido un guerrero y has derramado sangre. Estas palabras que Jehová le dice a David la encontramos en Primera de Crónicas 28. Primera de Crónicas 28, versículo 3. Dice: mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Recordemos que David había sido un guerrero, entonces él había matado a muchas personas y había derramado sangre. Aunque Dios le había ayudado, pero Dios no quería que una persona que había derramado sangre edificara su casa. Bien, pues entonces es ahí cuando hace una promesa importante con David, que le dice: tu hijo Salomón tendrá ese privilegio. O sea, todavía ni siquiera tenía, yo creo que todavía no tenía mujer, pero Dios ya le había dicho: no, tu hijo va a ser el que edifique mi casa. Entonces, este privilegio lo iba a tener Salomón. Ustedes ya conocen a Salomón, ya han visto muchas historias de Salomón. Y fue ahí cuando Dios selló con David una promesa. Y David, en vez de tomarlo mal o algo así, no, él siempre se acataba a la voluntad de Dios. Entonces David le agradece en segunda de Samuel, versículo 7. Segunda de Samuel, versículo 7, 18, que nos dice: y entró el rey David y puso delante de Jehová y dijo: Señor, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que tú me traigas hasta aquí? Él siempre reconocía que gracias a Jehová él estaba ahí. O sea, él decía: ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo para merecer todos estos grandes privilegios que tú has dado a mi vida? O sea, él agradecía cada cosa que Dios había hecho en su vida. Y vamos a leer unos versículos, una lectura de la palabra de nuestro Dios en Romanos 8, 35 al 39, que nos dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o
o desnudez, o peligro, o cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, hemos más que vencer por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como podemos ver, que era una respuesta a lo que David estaba diciendo, que nada podría apartarnos de su amor, aún hubiera sido la muerte, aún hubiera sido la tristeza, la angustia, persecución, desnudez, como nos lo hace saber la palabra de nuestro Dios. Ninguna de esas cosas podrá apartarnos del amor de Dios. Como todas esas tribulaciones que pasó David, nada pudo apartarlo del amor de Dios, sino que David siempre siguió la guía de Dios y prosperó grandemente en todo lo que él hizo, en todo lo que Dios le puso enfrente. Él lo superó gracias a la ayuda de Dios y también porque él pudo ser un varón conforme al corazón de Jehová. Y finalizamos esta lección. Aún nos falta ver mucho sobre esta lección, porque hay que ver todo lo hasta dónde se extendió el reino de David, de qué, por decir, de qué lugares fue rey. Vamos a ver los nombres, vamos a verlo en un mapa y todo, pero no pude preparar el material, pero cuando nosotros regresemos va a ser repaso de todo lo que hemos visto. Entonces yo voy a llevar el material y ahí lo vamos a ver un poco más con detenimiento y con mejor explicación para que ustedes puedan entenderlo. Otra cosa, como les comentaba, a partir del próximo domingo la hermana Ixel les va a estar impartiendo las clases. Y espero y ya se sepan creo de los apóstoles, los libros de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, y los 10 mandamientos. Espero que ya también tengan noción de ellos. Por favor, no se olviden de estudiar la palabra de Dios, de estudiar esto que les dejé de tarea. Y también, ¿cuál era otra vez? No, creo que son todos los avisos, hermanos. Dios les bendiga, Dios les dé salud. Saludos a todos, es un gusto saludarles, es un gusto poder hablarles un poco acerca de la palabra de Dios. Y sigan adelante, pequeños. Pronto nos veremos y sigan estudiando la palabra de nuestro Dios para que sigan adquiriendo más conocimiento, para cuando sean grandes puedan conocer mucho de la palabra de Dios y puedan tener una vida espiritual cimentada en la fe. Adiós.